Hola a todos, les habla el ingeniero David Choque y en esta oportunidad desarrollaremos el diseño de un cerco de albañilería confinada haciendo uso de nuestra herramienta desarrollada en el programa SMAT Studio. La hoja de cálculo ha sido desarrollada en base a la normativa peruana siguiendo las disposiciones de las normas E030 y E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La hoja nos permite diseñar muros no estructurales del tipo cerco perimetrales o tabiques dentro de edificaciones y se realizan las verificaciones hacia la unidad de albañilería como el diseño por resistencia de los elementos de arrastre, vigas, columnas y el diseño de la cimentación en el caso de cercos de albañilería. Vamos a comenzar por la primera sección en la cual vamos a establecer el tipo de muro, el cual es un cerco perimetral, y especificamos las dimensiones de nuestro cerco de acuerdo al esquema de la figura. La altura del paño de albañilería le vamos a dar una altura de 2,50 metros. La longitud del paño la establecemos en 4 metros. El espesor total del muro va a ser un muro con aparejo de soga con un espesor total de 15 centímetros. El recubrimiento de los elementos de arrastre es de 3 centímetros. La alineación del muro puede ser, en el caso de que tengamos vigas o columnas de arrastre con un espesor mayor al del muro, para que en los siguientes gráficos se pueda reflejar esta selección, ¿no? Si el muro va a estar alineado al interior, al centro o al exterior con referencia a los elementos de arrastre. En este caso vamos a colocarle centro. Luego pasamos a definir los materiales de nuestro cerco, el concreto para los elementos de arrastre y la cimentación va a ser un concreto de 175 o 17.5 megapascales. La afluencia del acero de refuerzo es un acero grado 60 con 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como podemos ver, la hoja nos permite calcular en cualquier sistema de unidades, ¿no? O definir nuestros parámetros de entrada en distintos sistemas de unidades. El peso específico del concreto, 24 kilonewtons por metro cúbico. El esfuerzo admisible en tracción por flexión de la albañilería de acuerdo al artículo 933 de la E070. Vamos a nuestra norma de albañilería. La 933 nos indica que en la albañilería simple el esfuerzo normal producido por el momento flector se obtendrá como, nos da una fórmula, y no será mayor que 0,147 megapascales. Este es el límite que debemos ingresar para este parámetro, 0,147 megapascales. El peso específico de la albañilería, de nuevo entramos a nuestra norma, en este caso la E020 de cargas, y acá tenemos una referencia, ¿no? Ustedes pueden, lo más adecuado sería hacer un metrado completo de las cargas o de los materiales y volúmenes para obtener el peso por metro cúbico de nuestro muro terminado. En este caso vamos a usar este valor referencial dado por la norma E020, ¿no? Albañilería de unidades de arcilla cocida huecas es 13.0 kilonewtons por metro cúbico. Colocamos 13 kilonewtons por metro cúbico. Luego vamos a definir los parámetros de sismicidad de acuerdo a la norma E030, el factor de zona. En este caso vamos a diseñar para la zona 2, que el factor de zona Z sería 0.25. El factor de uso, una edificación normal, le corresponde un factor de uso de 1. El factor de suelo, de igual manera, se establece de acuerdo a la norma E030 para un suelo intermedio, y para la zona 2 tenemos que el factor de suelo S es igual a 1.20.
En la siguiente página, la hoja tiene esta sección colapsable que nos dice datos para tabiques, la cual está referida para que la usemos en caso de que no estemos diseñando un cerco perimetral, sino un tabique al interior de una edificación, un tabique divisorio, un tabique exterior, y los parámetros para el cálculo de la fuerza en el muro son diferentes y están en base a la norma 030, ¿no? En este caso vamos a tener que definir el piso donde se apoya el tabique. Podemos establecer que sea el piso 4 y luego, de acuerdo al análisis a la distribución vertical de las fuerzas sísmicas horizontales, vamos a tener que definir cuál es la fuerza lateral en el nivel donde se apoya el elemento. O sea, en el piso 4, cuánto es el cortante sísmico. Y asimismo tendremos que definir el peso del piso donde se apoya el elemento. Si tenemos un peso de 1500 kilonewtons para el peso del piso y un 10% para la fuerza sísmica, definimos estos valores, ¿no? Esto es de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Luego el coeficiente C1 de la tabla número 12 de la norma E030. Está en el capítulo de elementos no estructurales y lo que nos indica es que nos da diferentes valores de C, ya sea para elementos que puedan precipitarse fuera de la edificación, cuya falla entrañe peligro para personas u otras estructuras. Este sería el caso de muros perimetrales, ¿no? O tabiques perimetrales que estén ubicados en el perímetro y que puedan precipitarse hacia afuera de la edificación. En el caso de muros y tabiques interiores, el valor C es igual a 2. Tenemos el caso de que sea un muro interior, le ponemos 2. Si le ponemos un tabique perimetral, vemos que automáticamente el parámetro cambia a 3. Vamos a seguir con el valor de 2. La fuerza de diseño se calcula de acuerdo al artículo 38.1 de la E030 y se hace uso de esta fórmula, con la cual obtenemos que la fuerza en unidades de fuerza sobre área, en este caso kilopascales, es de 0,39. Y asimismo nos da una fuerza horizontal mínima de acuerdo al artículo 39, la cual es de 0,29. El mayor de estos dos casos es el que se emplea para la siguiente verificación del esfuerzo normal producido por el momento flector. Esta fuerza va a ser el mayor de estos dos casos. En este caso es 0,39 y es el que se está usando para la siguiente verificación. Ahora, volviendo al caso de un cerco perimétrico, vamos a continuar con el diseño. Para eso tendremos que especificar la condición de arriostramiento de nuestro muro. En la norma de 070 podemos tener 4 casos, ¿no? El caso 1 en el que tengamos las vigas, columnas de arriostre y un sobrecimiento. El caso 2 es en el que solo tengamos las columnas de arriostre, no tengamos una viga solera. Y el caso 3 es en el que no tenemos columnas de arriostre, solo tenemos el arriostramiento en la base y en la parte superior del muro, ya dado ya sea por una losa o por una viga. El caso 4 es en el que el muro no tiene ningún tipo de arriostramiento, ¿no? Esta selección es dinámica y, como vemos, para cada caso se calculan de forma automática o se nos presenta los valores A y B que establece la norma 070 para el cálculo de esta fuerza horizontal. En nuestro caso, un cerco perimétrico consta de las columnas de arriostre y la viga solera y le corresponde el caso número 1, con los valores de A y B a 2,5 y B igual a 4. Nos proporciona la fuerza horizontal debido a sismo y con este valor se calcula el momento flector de la albañilería, que será igual a 0,16, y de la misma forma, en base a este valor de momento flector, se calcula el esfuerzo normal producido por el momento flector, que sería 0,07. Como vemos, este esfuerzo es mucho menor que el esfuerzo admisible que habíamos definido en la primera página, ¿no?
Por lo tanto, el diseño cumple por esfuerzo admisible. En el caso de que este valor sea mayor, esta sección de texto se va a actualizar automáticamente indicándonos que el diseño no cumple este artículo de la norma. Para eso vamos a cambiar algunos valores. Por ejemplo, el valor de Z lo vamos a poner a 0,4. Todavía estamos dentro del límite. El valor de U le colocamos 1,5 y ya vemos que en este caso ya nuestro diseño ha sobrepasado el esfuerzo admisible y tendríamos que modificar el espesor o las propiedades o los parámetros de entrada de nuestro muro, ¿no? Reducir la longitud de paño, reducir la altura, ¿no? Teníamos que evaluar esos casos. Volviendo a nuestro caso inicial, en el que tengamos un factor de zona para la zona 2, un factor de uso igual a 1, nuestro diseño es adecuado y podemos continuar con el siguiente paso, que sería el diseño de los elementos de arrastre. En esta sección, nuestra hoja es dinámica y nos permite variar las dimensiones y el refuerzo de la viga solera o de arrastre. Simplemente tenemos que ingresar a esta sección donde está el esquema de la viga y realizar doble clic dentro de la viga, justo entre el estribo y el límite del elemento. Hacemos doble clic y se nos va a abrir una nueva pestaña en la cual vamos a poder definir las dimensiones de nuestra viga. Digamos, le colocamos que sea una viga de 20 por 20. Luego vamos a poder definir el número de barras de refuerzo en la dirección X o en la dirección Y. En la dirección X le vamos a poner que solo queremos una fila de refuerzo y también vamos a tener que definir el diámetro de las varillas de refuerzo. Podemos definirlas en cualquier sistema de unidades, ¿no? El diámetro para una varilla de 3/8 es 0,375. El diámetro de estribos, vamos a usar un estribo de 6 milímetros. Y el recubrimiento. Colocamos OK y vemos que nuestra viga se ha actualizado automáticamente. De igual manera vamos a modificar que solo queramos una barra en la dirección Y y 2 barras en la dirección X. Y se nos actualiza nuestro esquema. Vamos a volver a colocar 2, 2. Tenemos nuestras 4 varillas de 3/8. Lo que les comentaba al inicio era que si nosotros modificamos la alineación del muro y le colocamos interior, en este gráfico nuestro muro se va a alinear con el borde interno de la viga. Vamos a volver a colocarle al centro. Y vemos que la actualización es automática. En la siguiente página vamos a tener todas las verificaciones requeridas por la norma E060 y la norma E070. El primer ítem es el refuerzo mínimo por tracción, que sería 0,76 centímetros cuadrados, y el refuerzo proporcionado con esta disposición de refuerzo es de 1,43 centímetros cuadrados. El refuerzo a tracción va a ser el que se ubica del medio de la viga hacia los costados, en esta parte o en esta parte. El área total mínima de refuerzo es 0,89, estamos proporcionando 2,85, que es 4 veces el área de una varilla de 3/8. La deformación máxima de refuerzo es de 0,0175. Este parámetro es importante para verificar que nuestra falla sea controlada por flexión y que podamos utilizar este factor de reducción de resistencia a flexión de 0,9. La resistencia a flexión proporcionada por esta disposición de refuerzo es de 7,87 kilonewtons y la resistencia a flexión requerida es de 1,16. Por lo tanto, nuestra
la disposición y dimensiones de la viga son adecuadas para nuestro caso. Estas unidades también pueden ser modificadas. Simplemente colocamos las unidades en las que queremos que se nos presenten los resultados. Por ejemplo, kilogramos fuerza por metro. También podemos colocarle toneladas fuerza por metro. Es una de las características muy prácticas que tiene el programa SMAT Studio. Es muy práctico poder trabajar en cualquier sistema de unidades. El siguiente paso es verificar el diseño por corte para nuestra viga, estableciendo el factor de reducción de resistencia al corte, que es 0,85 de acuerdo a la E.060, ¿no? Si utilizamos el ACI 318, este valor phi para el corte es de 0,75. Pero como estamos en el caso del Reglamento Nacional de Edificaciones para Perú, es de 0,85. La resistencia al corte de la sección de concreto va a estar definida por esta fórmula y nos da este valor. De igual manera, el diseño cumple por corte y solo se debe proporcionar un estribaje mínimo. Ahora pasamos a la definición de la columna, la cual de forma similar al de la viga vamos a poder cambiar sus dimensiones de forma rápida. Simplemente ingresando a la ventana, presionando doble clic dentro de la sección de concreto y podemos modificar sus dimensiones. En este caso estamos definiendo como refuerzo 4 varillas de media pulgada y como diámetro de refuerzo o diámetro del estribo vamos a colocarle varillas de 3/8. 0.375 y como recubrimiento 4 centímetros. Y la hoja nos brinda el esquema con el texto o con la anotación indicando el número y el diámetro de las varillas. Luego pasamos a las verificaciones, en las cuales debemos de verificar que el refuerzo mínimo sea cumplido, que nuestro refuerzo proporcionado sea mayor a los límites establecidos por las normas E060 y E070. En este caso tenemos 1,23, que es el refuerzo mínimo por tracción, y estamos proporcionando 2,53. En el caso de área total mínima de refuerzo nos pide 1,4 y estamos con 5,07 centímetros cuadrados. En este caso, cuando tengamos un cerco de varios paños, vamos a tener dos tipos de columnas. Una columna de esquina, una columna de extremo y una columna interior. Esta columna interior va a tomar o va a servir de arriostre para tanto el muro que está al lado izquierdo como el muro del lado derecho, ¿no? Si hacemos el método del sobre, vamos a ver que esta columna va a soportar 2 secciones, mientras que esta columna de exterior solo va a soportar una sección. Y por eso debemos de verificar esos 2 casos. Nuestra hoja calcula esta resistencia a flexión requerida tanto para la columna de extremo y como para la columna central. Como la columna central soporta el doble de área tributaria que la columna de extremo, simplemente el momento último va a ser el doble que el de la columna de extremo. Bajo estas condiciones, tenemos que nuestra resistencia a flexión proporcionada por estas 4 varillas de media es de 16.9 kilonewtons y nuestra resistencia a flexión requerida tanto para el caso de columna de extremo como columna central están por debajo de este valor, por lo cual el diseño cumple por flexión. El diseño por corte, en este caso, en este tipo de estructuras, nunca es un parámetro determinante y en muchos de los casos siempre se va a requerir de proporcionar el estribaje mínimo.
Ahora vamos a pasar al diseño de la cimentación, en la cual tenemos que definir algunos parámetros de entrada, como es el peso específico del suelo. Vamos a colocar un suelo de 1800 kilogramos, fuerza sobre metro cúbico. El ángulo de fricción va a ser un suelo granular con un ángulo de 25. La cohesión va a ser igual a 0 kilopascales. La capacidad del suelo vamos a ponerle 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Todos estos parámetros deben ser determinados en base a un estudio de mecánica de suelo. Y simplemente se coloca lo que está establecido en el estudio como datos de entrada para nuestro diseño. La profundidad del terreno de fundación vamos a establecerla en 1 metro. Y una vez definidos estos parámetros, vamos a tener que modificar nuestro esquema para definir las dimensiones del tanto sobre cimiento como del cimiento. Como nuestra profundidad de cimentación o profundidad del terreno de fundación es de 1 metro y vamos a hacer que nuestro sobrecimiento tenga 40 centímetros. Nuestra cimentación tendría que tener una altura de 80 centímetros, está bien. El ancho lo vamos a dejar en 60. Ahora nos vamos al sobrecimiento, hacemos doble clic dentro del elemento y modificamos sus dimensiones. El ancho lo dejamos en 25, la longitud o la altura la establecemos en 40. De esta manera nos queda 20 centímetros de sobrecimiento por encima del nivel de terreno terminado. En este gráfico también vemos que la alineación del muro está ubicado al medio, pero si vamos a modificar para que sea un cerco perimetral, ¿no? La cual nuestro muro va a tener que estar alineado al perímetro del terreno. Y de esta manera ya está alineado tanto nuestro muro, nuestro sobrecimiento y nuestra cimentación. En el caso de que tengamos muros en el cual este cimiento que pueda ser centrado y que nuestra cimentación no tenga excentricidad, vamos a entrar al sobrecimiento y le vamos a definir la excentricidad deseada. Si no tiene excentricidad, le colocamos 0 y se nos va a colocar al medio del cimiento. Si va a estar alineado con el extremo del cimiento, tenemos que hacer la resta de la mitad del cimiento con la mitad del sobrecimiento. En este caso sería 60 menos 12.5. Tendríamos una excentricidad de 30 menos 12.5. Tendríamos una excentricidad de 17.5. Pero es para el otro lado, entonces le colocamos menos. Ahora sí. Con estos parámetros definidos, la hoja va a determinar las fuerzas producidas por el sismo, tanto para la viga solera, el muro de albañilería, el sobrecimiento y el cimiento. Esas son las fuerzas de volteo, y las fuerzas resistentes va a ser el peso de la viga, el peso de la albañilería y el peso de la cimentación. También tenemos como fuerza resistente el empuje pasivo del suelo y la fuerza de fricción F sub R entre el concreto y el suelo. Todas estas fuerzas han sido determinadas de forma automática en base a las dimensiones y parámetros de entrada que hemos proporcionado. Y el siguiente paso va a ser verificar la estabilidad de nuestra cimentación. Para esto debemos obtener un factor de seguridad de volteo mayor a 2
un factor de seguridad tras deslizamiento mayor a 1.5 y que nuestra capacidad portante del suelo no exceda la presión admisible. Todos estos valores están calculados en base a las dimensiones y, como podemos ver, los momentos resistentes simplemente son el peso por el centro de gravedad de donde están ubicados estos elementos. Al último vamos a tener que el momento resistente sea mayor al momento de volteo, la fuerza de fricción más el empuje pasivo sea mayor a la fuerza horizontal y que la capacidad admisible del terreno no sea superada. Una particularidad de la hoja de cálculo es que para la capacidad portante del suelo nosotros utilizamos el momento neto por cargas gravitacionales para calcular la excentricidad de todo el sistema. No se utiliza el momento actuante por sismo, debido a que en ese caso nunca la excentricidad te va a caer dentro de la cimentación. Siempre vas a tener valores muy grandes de excentricidad, y que además que ese momento actuante debido a sismo es contrarrestado por este empuje pasivo del suelo, ¿no? Cuando va a actuar el momento de sismo, se van a producir acá empujes pasivos del suelo, el cual va a hacer que el momento neto siempre sea dado por la geometría del muro y sus ubicaciones, ¿no? Esa es la aclaración que se quiere dar. Bueno, como hemos visto, la hoja de cálculo es bastante dinámica, nos permite realizar el diseño y documentación para nuestros proyectos de forma rápida y sencilla. No requiere de realizar análisis o generar modelos en otros programas, simplemente es ingresar los datos que nuestro proyecto tenga y verificar que se cumplan todas las disposiciones de la norma, ¿no? Eso sería todo para este video, y pueden verificar o revisar más de nuestras hojas de cálculo en nuestra página web. Asimismo, tenemos un curso completo de S+ Studio para poder hacer este tipo de gráficos interactivos, poder hacer tablas y poner estos elementos de selección múltiple y muchas cosas más en nuestra